Un fuerte abrazo a la distancia para todos, queridos hermanos de la Iglesia Montermón. Es para mí un privilegio en este día especial poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor en este día. Como Rocío Dermón tenemos el privilegio de dirigir este ayuno y sin duda alguna nos estamos gozando y edificando en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pues Él nos hablará en esta tarde. Prestemos atención a su palabra y espero que juntos nos edifiquemos, que juntos aprendamos y atesoremos esa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Leemos juntos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no han desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga bien, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, iglesias actuales, dice la palabra del Señor, que has dejado tu primer amor. Hermosa palabra que hemos leído y vamos a aprender juntos en esta hora bajo el tema: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Es el título de esta pequeña reflexión, amados hermanos, en la que juntos aprenderemos en esta hora. Como podemos ver la lectura en el libro de Apocalipsis, todos sabemos que Dios habla a 7 iglesias de aquella época y que por supuesto pues todos esos mensajes, todas esas enseñanzas que Dios daba a estas iglesias van con las iglesias actuales, con las iglesias de hoy en día. En este mensaje que Dios daba, le decía a estas iglesias, pues lo tenemos que vivir nosotras como iglesias actuales. Hay un mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso y habla a 7 iglesias, les decía, pero en esta hora nos enfocaremos en ese mensaje, en esa iglesia específica, el cual fue la iglesia de Éfeso. Éfeso, amados hermanos, era una ciudad muy próspera, una ciudad que estaba ubicada en un puerto. Por supuesto, era una ciudad donde había mucho movimiento, mucho comercio, mucho negocio. Además tenía un templo maravilloso, un templo grande, que era considerado una de las mejores riquezas patrimoniales, culturales de aquellos tiempos, ¿verdad? En ese templo había una diosa llamada Diana, a la quien conmemoraban, a la quien adoraban en ese templo, quien era la diosa de la fertilidad y la inmoralidad sexual. Esa era la diosa de ese templo en Éfeso. Por lo tanto, se puede ver que Éfeso era una ciudad con mucha idolatría, con mucha prostitución, con muchos endemoniados, se practicaba mucho la brujería y por supuesto, ¿verdad? Había mucha maldad en esta ciudad. Pero cuando el apóstol Pablo entró en aquella ciudad, en verdad, en conquista, en predicar el evangelio y querer establecer el reino de Dios, por supuesto que se encontró con esta debilidad, con esos problemas que existían en esa ciudad. Por lo tanto, era una ciudad donde existía mucho pecado, pero la iglesia de Éfeso permaneció. Fue una iglesia sólida, fue una iglesia fuerte, amados hermanos, porque Dios estaba con ellos. El apóstol Pablo les instruía y orientaba día a día, y la iglesia siempre, como dice su palabra, crecía, aumentaba su fe día a día, hacía grandes obras y fue una iglesia fuerte, fue una iglesia ejemplar y de mucha ayuda para el desarrollo de la iglesia de aquella época. Vamos a ver algunas cualidades que tenía la iglesia de Éfeso.
En primer lugar, el versículo 2, Dios describe, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, estas cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Le dice Dios a la iglesia: yo conozco tus obras. Era una iglesia que trabajaba mucho, que servía mucho, que haces un arduo trabajo, le dice el Señor a la iglesia. Una iglesia incansable para trabajar, una iglesia que era paciente, tenía mucha paciencia, ¿verdad? A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que vivían, como toda iglesia. Y esta iglesia, les decía, en la ciudad en la que se movía, lo que existía, la maldad, el pecado, que toda iglesia en épocas actuales lo sufrimos, pero era una iglesia paciente, era una iglesia luchadora, era una iglesia perseveradora en la obra del Señor. Y era una iglesia que dice la palabra también que no soportaba el pecado, que rechazaba o recriminaba a los malos, a los pecadores. Había una sana doctrina y también luchaba por la verdad, por la santidad, y no permitía que los miembros vivieran en pecado. La iglesia eran líderes que podían discernir mucho la palabra, que analizaban mucho la palabra y que ponían orden y disciplina en la iglesia. Ponían a prueba a los apóstoles y cuando veían que no funcionaban, pues ellos mismos se encargaban de quitarlos. Tenían una gente muy calificada en el servicio, en la obra del Señor, en el reino del Señor. Era una iglesia admirable. Era una iglesia aplaudible, ¿verdad? Yo creo que en esta época y en aquella época a todos nos hubiese gustado y nos gusta asistir a una iglesia así, a una iglesia sabia, a una iglesia con buena doctrina, a una iglesia con buena enseñanza, como lo es la iglesia Montermón y muchas iglesias cristocéntricas de nuestro país, El Salvador. También una de las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso, que era una iglesia sufrida, le dice el Señor. Es una iglesia que había sufrido mucho, pero a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese dolor, era una iglesia paciente, era una iglesia que esperaba en el Señor y que había aprendido mucho de ese dolor y de ese sufrimiento que como iglesia habían enfrentado. En el versículo 3 vemos que Dios le dice que era una iglesia que no había desmayado. A pesar de las adversidades, a pesar del pecado, a pesar de los obstáculos que existían en esta iglesia, la iglesia de Éfeso siempre caminaba adelante, siempre marchaba hacia la meta que era Cristo Jesús. Era una iglesia perfecta, casi perfecta y digna de imitar y de servir y de seguir, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría y nos gusta estar en una iglesia así, una iglesia ejemplar, una iglesia que cumple, que sirve, que adora al Señor, que ama al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Eso es lo que relata la Escritura sobre la iglesia de Éfeso. Pero también al final Dios, de la lectura que teníamos, Dios le reprocha algo a la iglesia de Éfeso. Veamos qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso, con esa iglesia fuerte, con esa iglesia de principios y valores, con esa iglesia generosa, con esa iglesia de sana doctrina. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, amados hermanos, vemos que Jesús le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A pesar de que era una iglesia fuerte, a pesar de que era una iglesia con tantas cualidades bonitas, se enfocaron tanto en lo material, se enfocaron tanto en las visitas, se enfocaron tanto en las obras terrenales, materiales, al prójimo, que no es malo. Es como iglesia somos los primeros, somos los ejemplos en esta tierra y debemos de hacer buenas obras y debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Pero jamás debemos de olvidarnos y de alejarnos del amor de Dios. Jamás debemos de olvidar ese primer amor que tenemos como hijos de Dios. Entonces la iglesia de Éfeso, a pesar que tenía estas grandes cualidades, se olvidó del primer amor. El Señor le dice: tengo algo contra ti. Qué duro, ¿verdad? Que el Señor nos diga esto. Has dejado tu primer amor, Éfeso. ¿Qué pasó? Éfeso tenía algo que hacía antes que hoy ya no lo practicaba. Éfeso se había enfocado tanto en las buenas obras, en el arduo trabajo,
y se volvió una iglesia experta en el dolor, pero seca y fría en el amor, fría en la intimidad con Dios. Una iglesia recta, pero ruda. Una iglesia recta, una iglesia generosa, bondadosa, pero por esas tantas ocupaciones que ellos tenían, se olvidaron de esa intimidad con Dios. Y sabemos, amados hermanos, que como cristianos estas dos cosas tienen que estar aunadas, tienen que estar juntas, amarradas, en unión, para siempre seguir siendo esa iglesia fuertes, esas iglesias perseverantes, de que aparte de hacer esas buenas obras, que aparte de ser iglesias disciplinadas, pacientes, generosas, podamos también honrar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podamos día y noche estar en constante oración, en constante comunión con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que la iglesia de Éfeso hacía muchas cosas, pero sin amor. Ese amor se estaba apagando, ese amor día a día se estaba enfriando. Todo funcionaba perfectamente. Pero ¿qué pasó? Habían olvidado ese primer amor. No oraban, no se comunicaban, se enfocaban más en las cosas materiales. Y el apóstol Pablo se preocupa por su iglesia. Fue uno de los fundadores, de los líderes que enseñó, que fundó esta iglesia. Y en Efesios 3, 17 al 19, el apóstol Pablo le dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Tenían que hacer obras, tenían que trabajar arduamente, pero jamás se tenían que olvidar del amor de Dios. Ese amor que no tiene límites, ese amor que está más alto que el sol, ese amor que está en todo lugar, ese amor que como hijos de Dios debemos de practicar día a día. Y podemos ver a la luz de su palabra, amados hermanos, que así como hacemos obras, Dios le gusta que hagamos obras, Dios le gusta que trabajemos en su ministerio, pero también Él mira nuestro corazón. Y de nada nos sirve hacer buenas obras y hacer todo si nuestro corazón, si en esa profundidad de nuestro corazón no está nuestro Señor Jesucristo, si no estamos día a día orando, alabando, exaltando y glorificando su nombre, de nada nos sirven las buenas obras. Las buenas obras van aunadas a ese amor, a ese temor, a esa reverencia que nosotros como hijos del Rey de Reyes tenemos que tener hacia Él. Éfeso era una iglesia ejemplar, pero había algo que no estaba bien. Se ocuparon tanto de sus obras que se habían olvidado de Dios, que se habían olvidado de congregarse como muchas veces lo hacemos en estos días. Muchas veces nos ocupamos de las obras, y a veces no obras de la iglesia, a veces ocupaciones seculares, ocupaciones materiales, nuestros trabajos, redes sociales, cuestiones que tal vez no nos edifican tanto. Nos descuidamos por estar ocupados en esas situaciones, en esas ocupaciones materiales, terrenales, y nos olvidamos del amor de Dios. Y nos olvidamos de nuestro primer amor, nos olvidamos de ese encuentro que tuvimos con nuestro Señor y de esa intimidad, de esa comunión que teníamos antes, donde íbamos y nos arrodillábamos y todos nuestros planes los poníamos en las manos del dador de la vida, en las manos de ese Dios que mira nuestro corazón, de ese Dios que no solo mira nuestras obras, sino que ve lo profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, amados hermanos, como iglesia de Éfeso y como iglesia Montermón y como iglesias cristocéntricas, debemos de tener siempre presente el primer amor. Debemos de tener siempre presente esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, podemos ver qué es el primer amor. ¿Qué es eso que Éfeso había perdido, que Dios le reclama? ¿Por qué lo perdió?
Porque Éfeso tenía al inicio ese primer amor y Dios le dice, has perdido tu primer amor. Hubo un tiempo que lo tuvo, pero se habían descuidado y ese primer amor ya no existía en Éfeso. En primer lugar, amados hermanos, el primer amor es cuando Jesús es el número uno en nuestras vidas. Es cuando Jesús es el centro de su vida y de mi vida. Es cuando todo lo que yo hago, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, que me guía, que me ayuda, que me dirige y que yo siempre comunico a Dios mis planes, mis proyectos materiales, espirituales, familiares y de todas las áreas de mi vida. Yo no puedo hacer algo sin antes consultarlo, sin antes doblar rodillas y ir a la presencia de nuestro Padre Celestial y pedirle dirección y pedirle sabiduría. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Dios verdadero. Tiene que ser el número uno en su corazón, en su vida. Él es el alfa y el omega. En el alfabeto griego, el alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última letra del abecedario. Entonces el Señor está desde el principio hasta el final de su vida cuando usted lo tome en cuenta, cuando usted lo pone como ese centro de su vida y no se olvida de Él. A pesar de sus afanes diarios, a pesar de sus ocupaciones terrenales, Dios sigue siendo el centro de su vida. Así debe de ser Iglesia Montermón. Debemos de tener siempre a Dios como el centro de nuestras vidas, para que todo lo que emprendamos sea de éxito. La palabra del Señor también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No os afanemos en tanto en las cosas materiales, en las cosas seculares, que sea Dios el número uno en sus proyectos, que sea Dios el número uno, joven, cuando usted va a buscar una pareja, que sea Dios el número uno cuando usted va a buscar un empleo, que sea Dios el número uno en un problema que usted tenga. Consúltelo al Señor. Tome a Dios como el centro de su vida. Eso es volver al primer amor. En segundo lugar, amados hermanos, el primer amor es cuando descubrimos y encontramos ese verdadero amor en Cristo Jesús. Jesús es nuestro primer amor. Muchas veces como parejas, como personas casadas, creemos que nuestro primer amor somos nosotras como esposas, son nuestros esposos, son nuestros novios, nuestras novias. Sí, hay un amor incondicional, hay un amor muy bonito en una relación de pareja, en una relación de noviazgo. Pero el verdadero amor, el amor que no falla, el amor que te acepta a ti y a mí tal como somos, es ese amor de Cristo Jesús, es ese verdadero amor, es ese primer amor que entró a tu vida y entró a la mía desde el momento que tú y yo recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ese amor que perdona multitud de errores, ese amor que perdona nuestros pecados, ese amor incondicional que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él te amó primero, desde antes que tú y yo naciéramos. Dios nos ama y eso es el primer amor, el amor que nuestro Señor Jesucristo nos da como hijos suyos. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Solo el Señor Jesucristo te ama incondicionalmente. Nadie te ama como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. Él envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por salvarte a ti, por salvarme a mí. Y es menester que vivamos siempre bajo su amor, que vivamos siempre bajo su gracia, que no nos olvidemos de ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que no olvidemos ese primer amor, amados hermanos. Además, el primer amor es la pasión por Dios
y el gozo de servirle. Eso es el primer amor, esa pasión con la que yo le sirvo al Señor, es ese gozo con el que yo le sirvo al Señor, no por obras, para que nadie se gloríe, dice su palabra. Tenemos que amar a Dios y servir a Dios de todo corazón, con mucha humildad, con mucho amor, que ese servicio que damos en la iglesia, que ese servicio que damos al prójimo se refleje en nuestra mirada, en nuestra sonrisa, en esa actitud con la cual yo trabajo en el reino del Señor. Ese es el primer amor, es ese amor, es ese trabajo con gozo, con dedicación, no a regañadientes, no a la fuerza, no para agradar a los pastores, no para agradar a los líderes. Es un servicio con amor y con reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nos amó primero, a quien dio a su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y es menester y es quizás lo que podemos hacer nosotros, lo menos que podemos hacer es servirle, es honrarle, es amarle con todo nuestro corazón. También, amados hermanos, el primer amor es la santidad y el temor de Dios. Eso también es el primer amor, vivir en santidad. Ese es el amor de Dios. Sabemos que sin santidad no hay amor. Debemos de llevar una vida santa, una vida irreprensible, una vida agradable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. También el primer amor es cumplir con la palabra de Dios. Es cumplir sus mandamientos, es vivir bajo su palabra, es vivir obedeciendo y cumpliendo. El temor de Dios no es sentir miedo por el Señor. No, el temor de Dios es esa reverencia, es ese respeto, es ese afecto, ese cariño, esa expresión del alma hacia nuestro Señor y Salvador Jesús, donde quiera que andemos. No solo en el templo, ahí es fácil ver y sentir el amor por Dios, el amor de Dios. Pero ese amor, esa santidad la debemos de reflejar donde quiera que andemos, donde quiera que nos conduzcamos, porque ahí está nuestro Señor y Salvador Jesús con todos nosotros. Además, el primer amor es la ternura, la sinceridad y el verdadero afecto por mi hermano. Gloria a Jesús. La ternura, la sinceridad y el verdadero afecto por mi hermano. El verdadero amor perdona. El verdadero amor abraza. El verdadero amor ayuda al prójimo. El verdadero amor es generoso. El verdadero amor imita al dador de ese amor. Invita a nuestro líder principal, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el verdadero amor, amados hermanos. Y en cuarto lugar, si hemos perdido ese verdadero amor, que usted y yo lo sabemos, así como la iglesia de Éfeso lo había perdido, nunca es tarde para recapacitar y volver a ese primer amor. Esa es la ventaja que como cristianos tenemos, un Dios amoroso, un Dios que nos perdona, un Dios que está siempre con los brazos abiertos diciéndonos: vuelve a tu redil, vuelve a tu primer amor, vuelve a esas sendas antiguas, no te alejes. A pesar del pecado, a pesar de las debilidades, Él te espera con los brazos abiertos. ¿Cómo volver a ese primer amor? Número uno, Dios le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros en esta hora: recuerda dónde has caído. Santiago 1, 23 y 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? Dice, recuerda de donde has caído. Ve al espejo,
pero no ese espejo físico donde yo voy y me veo una canita y me veo una arruguita y me veo cosas físicas que no me agradan. Ve al espejo del alma, ve a ese espejo espiritual, ve a tu cuarto y arrodíllate y dile al Señor, ¿dónde he fallado, Señor? ¿En dónde yo perdí el rumbo de mi camino? ¿En dónde yo perdí esa visión? ¿En dónde yo me dejé enfriar espiritualmente? ¿Dónde fue que el enemigo me atacó? A ese espejo, a esa pregunta, a esa intimidad con el Señor, tú y yo debemos de volver. Y saber dónde caímos, y saber en dónde nos descuidamos, y saber en dónde el enemigo nos robó ventaja y nos tiene ahí atados. Como les decía, Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios te dice hoy, hijo, tú sigues siendo mi hijo. Yo te sigo amando. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. El problema no es que tú te olvidaste de quién eres. El problema no es que yo me haya olvidado de ti, es que tú te olvidaste de quién eres. Recuerda, hijo mío, dónde has caído. ¿Hace cuánto tiempo no te miras al espejo? No te arrodillas y me dices, Señor, ¿dónde te he fallado? Señor, muéstrame dónde estoy. No nos vemos a nosotros muchas veces, sino que estamos viendo dónde cayó el hermano, dónde falló el hermano. Veámonos a nosotros mismos y busquemos y doblemos nuestras rodillas y dejemos que nuestro Dios nos siga gobernando, que ese primer amor en el cual iniciamos en nuestro ministerio, en nuestra obra, los que ya tenemos 40 años y más sabemos cómo era la iglesia antes, cómo era ese servicio, cómo era ese amor, ese primer amor en el cual nos deleitábamos en su presencia a la hora que fuera, al lugar donde fuera, caminábamos y íbamos con ese gozo, con ese verdadero amor a buscar, alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay que volver, amados hermanos, hay que reconocer a dónde hemos fallado, dónde nos hemos debilitado, porque es lastimoso ver tanta frialdad en las iglesias, es lastimoso ver tanto hermano que no quiere congregarse, sabiendo que vivimos los tiempos finales, sabiendo que nuestra redención hoy está más cerca que nunca. Jesús te dice, Jesús no piensa mal de ti. Él te dice, yo sé los planes que tengo para ti, hijo mío. Planes de bien y no de mal, para darte el futuro y una esperanza. Busca al Señor. No te sientas que ya no sirves. No te sientas desanimado. No te sientas decaído. No permitas que el enemigo mine tu mente y te diga detente, y te digas no sigas, y te digas no vayas a la iglesia, y te digas sigue pecando. No, amado hermano, levántate, sal de ese hoyo en el cual has caído y busca a Dios. Busca ese primer amor, ese verdadero amor. Y en segundo lugar, amados hermanos, debemos arrepentirnos para recuperar ese primer amor, ese primer amor. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es llorar, no es darse golpes al pecho, es cambiar de dirección, es cambiar de mentalidad, es decir, hacer un alto, poner un stop en tu vida y decir, Señor, ¿en qué te he fallado? Tú y yo sabemos en qué le hemos fallado al Señor, reconocer que le hemos fallado, recapacitar y arrancar de ahí, amados hermanos. Nunca es tarde para iniciar, nunca es tarde para recapacitar. Y le decía, Dios nos ama y Dios nos espera con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo que se fue. Dios le esperaba, su padre le esperaba con los brazos abiertos, con un gran banquete, con un gran anillo de oro. Dios te está esperando a ti que te has desanimado. Tú que te has quedado en el camino, no es tiempo de quedarte, es tiempo de levantarte y de buscar y volver a las sendas antiguas y buscar ese verdadero amor, ese primer amor que solo Dios te lo puede dar. Y por último, amados hermanos, hay que volver a las sendas antiguas.
Para recuperar ese primer amor hay que volver a las sendas antiguas. Estamos en una época diferente, estamos en una era diferente donde nos ha consumido tanta tecnología, donde nos han consumido tantas cosas del mundo, pero la palabra del Señor y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y tú y yo como cristianos verdaderos, como cristianos conocedores de su palabra, no nos debemos de detener. A pesar de las adversidades de este mundo, debemos siempre seguir el blanco que es Cristo Jesús, servirle hasta el final, servirle hasta que Él venga por nosotros o hasta que la muerte nos sorprenda. Debemos siempre caminar en esas sendas antiguas. Hay que analizar, hay que buscar la dirección correcta. Hay que detenernos de ese camino malo, de ese camino perverso. Hay que detenernos de lo malo que estamos haciendo. Del desánimo, tal vez no es un pecado grande, simplemente es un desánimo que ha llegado a nuestras vidas. Así es que volvamos, amados hermanos, a nuestro primer amor. Preguntemos. Cuando uno se pierde, pregunta y le ubican con la dirección y va a ese lugar de destino. Pregúntese dónde usted ha caído, pregúntese dónde usted ha fallado y vuelva a ese primer amor. Dios lo espera con los brazos abiertos. Usted necesita tener paz en su corazón. Usted necesita vivir en gozo, en tranquilidad. Pero muchas veces cuando estamos alejados del Señor, no encontramos esa paz, no encontramos ese gozo. Por lo tanto, yo le insto a que vuelva a las sendas antiguas, donde encontrará paz. La paz no se recupera cuando yo vuelvo a las sendas antiguas. La paz no es un regalo, amados hermanos. La paz es un fruto que se siembra y se cultiva. Pero eso lo va a lograr usted si está en las manos del Señor, si está siempre buscando ese verdadero amor. Como conclusión, queridos hermanos, que el dolor no apague tu amor y el servicio a Dios. Esa pasión que debes tener siempre por el Señor. Él pacientemente está esperando que regreses a ese primer amor. Con arrepentimiento en tu corazón y con disposición a servirle con toda tu alma, con toda tu mente y con todo su corazón. Recuerda que Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, que ya le servimos, que ya le conocemos, que ya le amamos y no es justo y sería doloroso que ahorita que nos quedemos a mitad del camino. No, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, te insto a que hagas un alto y analices dónde perdiste tu primer amor y vuelvas. El Señor te espera con los brazos abiertos y te dice: ven, hijo mío, que yo estoy contigo y yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienes, para darlos lo que tú te mereces, esa salvación tan grande que todos esperamos. Espero, amados hermanos, que juntos hayamos aprendido sobre esta reflexión que hemos podido compartir en este día. Abrazos para todos y que el Señor